Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quiero, como han hecho otros integrantes de la comisión, agradecer a los funcionarios y funcionarias que acompañaron el trabajo de la comisión durante estas semanas de intensa labor. La verdad es que el esfuerzo denodado que implica poder sostener sesiones a veces muy largas, siempre dispuestos y dispuestas a los requerimientos de los distintos legisladores y legisladoras de la comisión, es algo muy importante y que debemos señalar. En segundo lugar, señor presidente, decir que estamos asistiendo a una de las discusiones más importantes de un periodo de gobierno, que es el debate presupuestal. El presupuesto expresa materialmente las prioridades de un gobierno que, al asumir, debe definir los rumbos principales por los que va a transcurrir su gestión y debe asignarle recursos a cada uno de los capítulos de la política pública en función de esas prioridades. Por eso el presupuesto nos permite conocer con detalle y en profundidad qué es lo que se pretende hacer y también qué medios se eligen para instrumentar esas decisiones políticas. Aquí en sala se ha hecho referencia por parte de varios señores legisladores al programa que la mayoría de la sociedad votó y que este gobierno viene a implementar, y se ha dicho que este proyecto de presupuesto expresa ese programa. Yo creo, como decía recién nuestro compañero Gustavo Olmos, que hay muchas cosas contenidas en este presupuesto, muchas cosas implícitas en este presupuesto, que no fueron planteadas en estos términos a la ciudadanía en la campaña electoral y que no son parte de ese mandato de los votantes a quienes hoy en coalición gobiernan el país. Y me parece muy importante comenzar analizando la referencia que hacen varios legisladores del gobierno y que hacen varios actores del Poder Ejecutivo, entre ellos la ministra de Economía en su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, a cómo este proyecto de presupuesto quinquenal expresa un cierto modelo económico y filosófico. Varios compañeros y compañeras de la bancada del Frente Amplio, desde el miembro informante a quienes me precedieron en el uso de la palabra, además de él, han hecho referencia a esta formulación también. Y creo que es clave tratar de desentrañar de qué se trata ese modelo económico y filosófico, más allá de los grandes títulos, de las grandes consignas o incluso de las cosas que se expresaron en la campaña electoral. La propia ministra de Economía, en ocasión de discutir el proyecto de ley de urgente consideración aquí en este Parlamento, nos dijo a los legisladores y las legisladoras que integrábamos la comisión que analizó el proyecto de LUC, quienes están aquí presentes saben que fue así, que el gobierno tenía la intención de aplicar una política económica contracíclica. Eso fue objeto de intercambio, de discusión, de preguntas, de repreguntas. También fue objeto del debate en sala al momento de analizar la LUC. Recuerdo perfectamente el momento en que algunos señores legisladores de la bancada oficialista expresaron que, bueno, en el presupuesto se iba a ver plasmada esa política contracíclica, y cuando nosotros decíamos que en realidad las decisiones que venía tomando el gobierno no tenían nada que ver con una conducta contracíclica respecto de la realidad que vive la economía del país hoy, nos decían, bueno, veremos ya el presupuesto, lo analizaremos ahí, veremos si esto se verifica. Yo quiero decir que aquella promesa de políticas contracíclicas en este presupuesto se desmorona de una manera brutal. Este es un presupuesto absolutamente procíclico, es un presupuesto que viene a ajustar, a contraer el esfuerzo del Estado por participar de la vida económica del país,
los recursos que el Estado pone a disposición de la sociedad y de las políticas públicas en un momento de restricciones económicas. Y eso acá o en cualquier país del mundo, con el manual con el que uno haya estudiado, se llama una política procíclica y no una política contracíclica. No hay en este presupuesto ninguna señal de pretender ir en un sentido distinto al ciclo económico que estamos transitando. Es decir, a la recesión, al recorte, al achique se le responde con más recesión, con más recorte y con más achique. Y como esto no se puede justificar porque en realidad estamos ante la confirmación de una falsedad que fue dicha en reiteración real en este ámbito, en la comisión, a través de los medios de comunicación, etcétera, se apela a una serie de afirmaciones que no tienen sustento en la realidad de este presupuesto. Se nos dice, no, en realidad los que dicen que este es un presupuesto de ajuste, un presupuesto de contracción, de restricción del gasto, están mintiendo, eso no es así. Y se nos comparan asignaciones presupuestales con cosas que no sabemos muy bien qué son. Porque la verdad es que la línea de base que está establecida en este presupuesto como supuesta referencia para comparar las asignaciones de gasto público es un invento que hizo el gobierno. Es una línea de base que no sabemos cómo se calculó. La verdad es que si nosotros tomamos las asignaciones presupuestales del periodo pasado y las actualizamos por inflación, no nos da lo que está en este presupuesto como línea de base, da otra cosa totalmente distinta. Entonces, claro, cuando hacemos esa comparación con el presupuesto anterior actualizado por la inflación, como se hace habitualmente cuando uno quiere calcular el valor real de algo, nos da que hay un ajuste, nos da que hay una contracción, nos da que hay una restricción de los esfuerzos del Estado en muchas áreas, entre ellas áreas muy sensibles para la vida de la sociedad. Pero la bancada oficialista nos dice que no hay tal contracción porque en realidad comparan con una línea de base ficticia que no nos han podido explicar en ningún momento de la discusión de este presupuesto cómo la calcularon. Entonces, frente a la afirmación reiterada de que este gobierno venía a aplicar una política contracíclica, que a la recesión, que a la crisis, que a las consecuencias derivadas de la pandemia, que a todo lo que le está pasando al país le iban a responder con inversión y con gasto público para atender las consecuencias de esto y que la economía no se siguiera estancando, no siguiera perdiendo pie, no siguiera generando desempleo, no siguiera generando pobreza, frente a esa afirmación reiterada y frente a la constatación que tenemos hoy en el presupuesto de que sucede todo lo contrario, la respuesta que se nos viene a dar es que en realidad estamos haciendo mal los números porque hay una línea de base X calculada por el gobierno según la cual ahora lo que hay es a lo sumo un estancamiento del gasto en algunas áreas y en otras un incremento. Cuando nosotros hacemos las cuentas por los métodos convencionales, no estamos inventando nada, lo que nos da es que prácticamente el único inciso que tiene un incremento real en este presupuesto es el del Ministerio de Defensa Nacional. Así que se ve que la política contracíclica del gobierno venía por el lado de invertir más en el inciso del Ministerio de Defensa, creando nuevos cargos de generales y de coroneles, o volviendo atrás con la reducción de esos cargos jerárquicos y con ingresos altos que la ley orgánica que votamos el año pasado había reducido, o por algunas otras partidas que están en ese inciso. La verdad es que el keynesianismo del que habló la ministra de Economía, del que habló el presidente de la República, para disimular su pensamiento y sus opciones liberales, parece ser un keynesianismo muy particular. Es un keynesianismo que no implica más inversión, que no implica más gasto público, que no implica una política contracíclica. Por lo tanto, es un keynesianismo que se parece mucho más a Hayek y a Friedman que a Keynes. Es el liberalismo puro. Es liberalismo puro. Y esa realidad, que la vamos a ver verificada en los hechos en los próximos años, porque esto tiene consecuencias en la práctica, viene hoy a quedar certificada en este proyecto de presupuesto que estamos analizando. Este proyecto de presupuesto que se inscribe
en un conjunto de proyectos y de iniciativas que el gobierno viene llevando adelante. El decreto 90-2020, capaz que el cálculo de la línea de base que hicieron tiene en cuenta o aplica la reducción del 15% del decreto 90-2020 que aplicaron durante este año. Es posible. Capaz que esa es una de las explicaciones de por qué parece que no hay ajuste. En realidad, la línea de base ya tiene ese ajuste cargado. Podría ser. Pero digo, el decreto 90-2020, la LUC, las pautas salariales para el sector privado, el ajuste tarifario, el aumento del IVA vía reducción del descuento para el pago con medios de pago electrónico. Y otra decisión relevante que tomó el gobierno, por acción o por omisión, que fue la de la devaluación, relevante devaluación que se dio al inicio de este periodo, que generó un aumento del porcentaje de valor capturado por los sectores agroexportadores muy importante. Es todo parte de lo mismo. Es todo parte de un modelo económico y filosófico, como se decía acá, que claramente no tiene nada de keynesiano y que creo se podría definir bien, como lo planteamos en el debate de la LUC, como un modelo desestatizador, antipopular, represivo y concentrador. Recortan 15.000 millones de pesos con un ajuste concentrado en educación, en vivienda y en salud. El 65% del ajuste recae sobre esas áreas. En un contexto en que crece el número de usuarios, porque hay gente que, por no tener acceso al FONASA, producto de su situación en un mercado de trabajo que está teniendo un gran deterioro, pasa al prestador público. En un contexto de aumento de internos en el INISA por efecto de las medidas que tomaron en la LUC, estancan y reducen en realidad el presupuesto de ese instituto. En un contexto de mayor demanda al INAU, sucede lo mismo con esa institución. O sea que es un ajuste que, además del ajuste que aparece reflejado en los números, es todavía mucho más grave si se calcula que esas mismas instituciones van a tener que atender más gente y en situaciones bastante más graves que las que están atendiendo o las que estaban atendiendo hasta ahora. Una parte muy significativa del ajuste, además, descansa sobre los salarios y las jubilaciones. Y esto no es una novedad. Yo tengo unos números acá. Del primer año de gobierno, desde el 90 a la fecha, ¿y qué pasó con el salario real de los trabajadores? Después esto tiene un efecto dominó sobre las jubilaciones, como se sabe, por el ajuste por índice medio de salarios. En el año 1990 una pérdida de salario real de 7,73, en el 95 de 2,86, en el 2000 de 1,3. En el 2005 hay un incremento de salario real de 4,58, en el 2010 hay un incremento de salario real de 3,32, en el 2015 hay un incremento de salario real de 1,55 y en el 2020 podemos calcular que va a haber una caída del salario real de aproximadamente el 2%. Entonces, hablando de modelos económicos, políticos, filosóficos, claramente hay un comportamiento muy distinto de la evolución del salario al asumir los gobiernos del Frente Amplio y al asumir los gobiernos de partidos que hoy integran la coalición. Caída del salario real sistemática al inicio de todos los periodos de gobierno encabezados por los partidos tradicionales y crecimiento del salario real al inicio de cada uno de los periodos de gobierno del Frente Amplio. Evidentemente son modelos económicos, políticos y filosóficos muy distintos. Bueno, podríamos hablar de la evolución de la pobreza. La verdad es que hay una invitación interesante por parte de algunos legisladores del oficialismo a conversar sobre cómo han evolucionado los índices de pobreza, de indigencia, y yo agregaría el índice de Gini, que es un índice que mide la desigualdad en Uruguay. También hay datos, podríamos tomar del 90 para acá, con comportamientos disímiles de crecimiento de los indicadores, pero lo que quiero decir es que en ninguno de los periodos que contamos desde el 90 hasta acá, en los que gobernaron
los partidos que hoy integran el gobierno, hubo indicadores de pobreza más bajos que durante los gobiernos del Frente Amplio. Obviamente que nosotros reconocemos que en los últimos años, en el último quinquenio, en los últimos años, hubo en algunos de estos indicadores un deterioro que desde el punto de vista estadístico es menor, pero no es menor para la vida de la gente afectada. Pero no parece haber mucha autoridad política para cuestionar el manejo de las políticas sociales y el manejo de las políticas económicas en relación a los indicadores de pobreza, de desigualdad y de indigencia por parte de quienes nunca lograron en su gobierno tener indicadores más bajos de pobreza, de indigencia o de desigualdad que los que logró tener el Frente Amplio en cualquiera de los años que se quiera tomar como referencia para medir. Pobreza, salarios, evolución del Gini, todo esto desmiente otro de los elementos que se han planteado aquí en sala y que sistemáticamente se plantean en el discurso público, en el que prácticamente se sostiene que estamos saliendo del averno, del infierno, del peor lugar. El gobierno tiene que atender la pesada herencia, la maldita herencia que recibió de los gobiernos del Frente Amplio, y por eso viene a aplicar un ajuste que no es ajuste, pero que sí es ajuste, y en definitiva solamente está haciéndose cargo de consecuencias de las pésimas políticas que se llevaron adelante hasta ahora. Señor presidente, cuando empecé a estudiar filosofía, recuerdo que me explicaron que una de las objeciones que se hacía a una teoría de la verdad llamada coherentismo, que dice que algo es verdadero cuando hay una coherencia interna de las distintas afirmaciones o proposiciones que conforman ese cuerpo de ideas, que una de las principales objeciones a esa teoría era algo que se da en llamar el cuento de hadas firme. Esto quiere decir que puede haber un cuento de hadas perfectamente coherente, pero no por eso deja de ser un cuento de hadas. Y la verdad es que algunas cosas que se han escuchado en sala en este rato se parecen bastante a eso, al cuento de hadas firme. Hay coherencia interna en las afirmaciones que sostienen que este no es un gobierno que viene a ajustar, porque en realidad, si uno mira la línea de base del presupuesto y la compara con las asignaciones que vienen después, no hay ajuste, sino que hay incrementos o que hay un sostenimiento del gasto. Hay coherencia interna. Lo que no hay es un correlato con la realidad. No es eso lo que pasa, porque esos datos están calculados como el gobierno quiso para llegar a esa conclusión. Pero cuando uno mira las asignaciones presupuestales anteriores, lo vuelvo a repetir, y las actualiza por inflación, no da eso. Y a veces falta esta coherencia interna, porque la verdad es que escuchar que se sostiene por un lado que no hay ajuste y por otro lado que se van a mejorar todos los indicadores fiscales, da raro, ¿no? Porque producto de un gran crecimiento del país parece que no va a ser. ¿Cómo es que pretenden mejorar los indicadores de déficit, todo lo que está establecido en este proyecto, si no es con un ajuste del gasto público? La verdad, ahí hasta el cuento de hadas firme deja de ser firme y pasa a ser otra cosa, que es un presupuesto de fantasía. Y sobre esto quiero decir algo más, señor presidente. Yo creo que hay una intención deliberada de hacerle decir a este presupuesto cosas que este presupuesto en la realidad no va a decir. Y es tan deliberada esa intención que se han hecho cosas como el famoso artículo 7, que lo que nos está diciendo a todos los que estamos sentados acá y a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que puedan estar interesados por esta discusión, es que lo que estamos debatiendo son nada más que palabras y números escritos en un papel, porque el Poder Ejecutivo va a decidir si eso que estamos votando se ejecuta o no se ejecuta según la evolución de los resultados fiscales. Entonces es un presupuesto de fantasía, por esas cuentas que no sabemos de dónde salen, pero también es un presupuesto de fantasía porque se está estableciendo en el propio presupuesto que el presupuesto se va a ejecutar o no se va a ejecutar según le interese al Poder Ejecutivo en función de prioridades que claramente no son el bienestar de la mayoría de la población, son los resultados fiscales, en un contexto en que países que en el mundo han tenido una preocupación muy importante por los resultados fiscales y que han tenido déficit incluso
más elevados que los del Uruguay, pero han tomado medidas de regla fiscal, de restricciones, están retirando esas restricciones porque están haciendo el análisis no dogmático, el análisis liberado de dogmatismo ideológico, de que en un contexto en el que todo se cae por efecto de la pandemia, de la emergencia sanitaria, de todo lo que está pasando en la economía, no se pueden aplicar restricciones fiscales de esas características porque las va a pagar mucho más cara cualquier país. Y el Uruguay va a pagar muy caro, no solamente en lo inmediato, va a pagar muy caro en el mediano plazo estas decisiones políticas que se están tomando hoy acá. Hoy se nos pedía que justificáramos cuando decíamos que había ajuste. Yo lo estoy haciendo, señor presidente, y le pido a la bancada oficialista que ha dicho que ante justificaciones puede reflexionar, puede repensar, puede replantear, que tenga en cuenta estas cosas que estamos diciendo. Porque esto va a tener consecuencias muy negativas para el país. Y obviamente esas consecuencias las van a pagar más los que tienen menos, como siempre ha pasado. Como siempre ha pasado cuando se toman este tipo de decisiones. Quiero decir algo más. Este presupuesto que parece hecho por el hombre mano de tijera, la verdad, porque recorte y recorte, no es un presupuesto hecho con maldad, pienso yo. Yo no le atribuyo maldad a quienes hicieron esto. Les atribuyo creencias que desde mi punto de vista son muy equivocadas. Y por eso las ponemos sobre la mesa. Es la creencia de que ordenando la economía desde el punto de vista fiscal va a venir el crecimiento y como producto del crecimiento va a venir el empleo y va a venir la mejora de todo lo demás. Y este país ya ha demostrado a lo largo de su historia que puede haber orden fiscal sin haber crecimiento y que puede haber crecimiento sin haber distribución, o mejor dicho, con una distribución regresiva del ingreso. Y que eso termina teniendo también consecuencias negativas sobre los resultados fiscales. Entonces yo lo que pido, nosotros lo que pedimos, lo que hemos planteado y vamos a seguir planteando, es que analicemos con menos dogmatismo ideológico todo esto, que miremos la realidad, que miremos lo que está pasando y que miremos las consecuencias que han tenido este tipo de políticas en el mundo. Y que estos mantos de opacidad que se generan para disimular lo que se está queriendo hacer a través del presupuesto, se corran al costado y analicemos los efectos reales que esto va a tener. Porque después la gente lo va a ver, más temprano que tarde. Más temprano que tarde la gente lo va a ver, eso no se maquilla. No se maquilla como se quiso maquillar el presupuesto del Mides, diciendo que había un incremento al doble del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social cuando lo que se estaba haciendo era una operación contable. Obviamente nos dimos cuenta a los 2 minutos, pero además la verdad es que no es una buena forma de discutir con la sociedad ni de discutir entre nosotros. Yo creo que se ha saludado mucho a este gobierno, incluso he escuchado compañeros y compañeras nuestras que han destacado la capacidad de comunicación que tiene el gobierno. Y la verdad que evidentemente tienen buenos equipos y buenos asesores y construyen a veces buenos discursos. Pero yo creo que la principal virtud de la comunicación política tiene que ser la ligación con la verdad. No es una buena comunicación la comunicación que miente. No es una buena comunicación la comunicación que distorsiona la realidad. Y eso va más allá de las intenciones de cada uno de los que pueda estar sentado acá. Porque a veces repetimos también cosas que escuchamos o que leemos o que se construyen como discursos. Yo para terminar, señor presidente, quiero decir que aquí se habló del tema de las vulnerabilidades. Y esta es una palabra que se ha usado mucho en el campo de las ciencias sociales en los últimos años. Yo soy medio reacio al uso de este término para cualquier cosa y escuché reiteradamente que se usó el término también en la discusión de hoy en sala. Yo creo que nosotros cuando hablamos de personas vulnerables en general estamos hablando de personas vulneradas, que es una cosa distinta. Es decir, de personas que están siendo vulneradas en sus derechos, que están siendo afectadas por otras personas y por relaciones sociales que deterioran sus condiciones de vida y su posibilidad de acceder a la dignidad que tenemos derecho cada uno de nosotros por nuestra condición de ser persona. Entonces, más que de vulnerables, me gusta hablar de vulnerados y de vulneradas, porque vulnerables en el fondo somos todos.
Todos somos vulnerables a algo. Para empezar, nos vamos a morir algún día y eso es una vulnerabilidad, ¿no? Tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras vulnerabilidades, pero vulnerados desde el punto de vista de la posición que ocupamos en la sociedad, no somos todos por igual. No somos todos por igual. Hay algunos más vulnerados que otros. Y yo no entiendo cómo se pone en el centro del debate el concepto de vulnerabilidad cuando se afectan, por ejemplo, políticas de cuidados, en aras de un discurso eficacista que las desprecia como si fueran irrelevantes. Cuando se toman medidas como las que se toman con los juzgados multimateria, como estaba mencionando hace un ratito nuestra compañera Ana Olivera, hablando de la emergencia que tenemos en materia de violencia de género, emergencia sobre la cual, respecto de cuya respuesta tenemos que hacernos autocrítica a todos también. Yo no digo esto para poner el gran ejemplo de lo que han hecho o hemos hecho otros gobiernos respecto de lo que se está haciendo ahora. Lo digo para reflexionar, para pensar sobre cómo a veces nuestros discursos no se condicen con las decisiones que tomamos. Y tampoco entiendo cómo se habla de un presupuesto centrado en las personas con estas decisiones que se toman. En todo caso, me preguntaría en qué personas está centrado el presupuesto. Y creo que la compañera Ana Olivera hace un ratito dijo algo bien claro sobre esto. La verdad es que este parece ser un gobierno que es sponsor de los Maya Oro, como le gustó decir al presidente de la República, porque en el medio del presupuesto viene hasta algún artículo que les perdona una parte de la contribución en IRAE por efecto de las expropiaciones, o algún artículo que reduce multas frente a incumplimientos. Eso viene por allí, en el presupuesto ubicado en algún lugar, seguramente porque creen que con eso, no sé, van a invertir más o va a venir una recuperación de la economía, y también porque obviamente representan en gran medida esa base social. Pero yo creo que tenemos que, porque sé que acá hay mucha gente además con sensibilidad social de distintos partidos políticos, pensar un poco más en el pelotón, pensar un poco más en el resto de la sociedad, en las mayorías, en la gente que está sufriendo el efecto del desempleo, que está sufriendo el efecto de la desprotección, que está sufriendo el efecto de la pobreza y que no va a mejorar sus condiciones de vida por arte de magia, ni porque crezcan un poco más los que siempre han crecido y los que siempre han tenido. Con este presupuesto, señor presidente, va a aumentar la pobreza en el Uruguay y va a generarse una redistribución regresiva del ingreso. Esa es nuestra convicción, eso es lo que surge del análisis que honestamente hemos hecho, y me gustaría que fuéramos capaces de reflexionar sobre los efectos que esto puede tener sobre la sociedad uruguaya en los próximos años. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Álvaro Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecerles a los compañeros de la comisión